con la mesa de infraestructura fue una de las discusiones más álgidas, pero al final de cuentas llegamos a un consenso que por supuesto habrá que desarrollarlo más ya de manera muy puntual para la integración del documento final, pero básicamente la primera definición a la que se llegó, que venía ya de la primera reunión de la mesa de la red de Superconto, esta definición de infraestructura nacional en 3 niveles, ¿no? El nivel Tier 0, con al menos pensar en que como país deberíamos tener al menos tres grandes centros nacionales de supercómputo con capacidades en el corto y el mediano plazo del orden de mayor o igual a 1.5 petaflop. Del orden de 10 centros regionales un poco más especializados. La idea de los centros nacionales es que sean un poco más genéricos, ¿no? Que la infraestructura que tengan sea un poco más de propósito general. La idea de un Tier 1, un centro tipo Tier 1 que sean del orden de 10 distribuidos en el país, con capacidades mayores iguales a eso que se muestra ahí, 200 o 300 teraflop o mayores, con infraestructuras un poco más especializadas, ¿no? sin ser tan genéricas como los de un centro nacional, con un poco más de especialización que permita que la arquitectura sea más optimizada para y un tercer nivel, Tier 2, de centros muy especializados con capacidades muy definidas para aplicativos o soluciones muy específicas. Cada uno de estos, por supuesto, tiene la posibilidad de crecer, de pasar al siguiente nivel, al nivel inmediato superior, si se desarrolla como debe ser. Básicamente se habló de una distribución geográfica de estos, que estará en su momento, cuando empecemos a tener los problemas de dónde se ponen, a discutir dónde deberían ir. De manera general se hizo una distribución geográfica donde creemos que debería haber. Esto independientemente de si en alguna región del país adolece de algunos de los complementos, llámese conectividad, llámese temas de infraestructura receptora, etc. La idea es que esto de alguna forma detone los complementos que haga falta. En un tema tratando de ser más o menos equitativos en tema de distribución regional, se habló de la región. Estas regiones son las que tiene INEGI ahí, o como INEGI visualiza el país por regiones. Estaría hablando de tener al menos un Tier 1 en la región noroeste, complementado con 2 Tier 2. ¿Qué instituciones lo podrán tener? ¿En qué definición final? Eso se tendrá que discutir ya sobre la marcha, una vez concretados los proyectos. Y cuando en la región noroeste, al menos un gran Tier 0. Los Tier 0 básicamente son norte, centro y sur, ¿no? Con ese tema en esa región, obviamente complementados con otros ahí adicionales. Bueno, para no hacerlo muy cansado, la suma de eso debe dar la suma de lo que se mencionó anterior, ¿no? Del orden de 23 centros con esas características. En el modelo que se pretende impulsar en el asunto de una red mexicana de supercómputo con capacidad disponible para sus miembros, se llegó a un consenso de esto, ¿no? O sea, una institución que tenga o que reciba una infraestructura Tier 0, del orden de Tier 0, podrá disponer hasta el 10%, o sea, habrá que negociarlo ya sobre la marcha, dependiendo del tamaño del equipo,
10% para proyectos locales, pero por operar la infraestructura, que es como el pago, por llamarlo de alguna forma, para operar estas infraestructuras nacionales. Y el 90% estará a disposición del uso de la red. Eso no excluye, por supuesto, que un usuario de la entidad receptora no pueda hacer uso del 90%, ¿no? O sea, ahí básicamente la idea es que los criterios de uso de esta infraestructura van a ser diferentes, ¿no? Mientras la idea de que el uso de estas capacidades de la red Nexus sea vía un comité global, cada institución receptora deberá tener unas políticas internas para el uso de la asignación del uso de ese 10% local. Tier 1 estaríamos hablando de que entre el 20 y el 30% de esta capacidad instalada vía la red Nexus sería para uso local en los proyectos que la entidad receptora defina, y el resto combinado. Y así para el caso del Tier 2, ¿no? O sea, y esto nuevamente es una suma de capacidades red Nexus, ¿no? O sea, tanto Tier 0, Tier 1, Tier 2, que ahí en los temas de aplicaciones, entiendo, se estará trabajando en estos portales que ya ni siquiera es reinventar el hilo negro, de portales inteligentes de distribución de procesos, ¿no? Independientemente de si someto mi job queda en un Tier 0, Tier 1 o un Tier 2. Habrá que definir criterios de evaluación, que esto es lo que habrá que desarrollar más en los próximos días, para definir qué instituciones tendrían o qué instituciones podrían en el momento de competir por unas infraestructuras de este tipo. Vía proyectos, obviamente el tema de las aplicaciones, los requerimientos básicos que debería tener o generar en temas de personal técnico, los usuarios, la infraestructura física para recibir estos, etc. O sea, nuevamente el tema de la conectividad, que como comentaba anteriormente, deberá ser el complemento para esto, ¿no? Si no existe, no deberá ser una condición para decir no es posible, sino habrá que buscar la forma de que suceda. Se buscaría también obviamente el apoyo institucional de la institución receptora y de los gobiernos en donde esté esa institución receptora, ¿no? En los 3 niveles de gobierno. Ahí la institución receptora, por supuesto, tendrá que hacer su chamba a los 3 niveles de gobierno para el apoyo complementario, ¿no? Si se creará una infraestructura nueva para recibir un tema de apoyo para algo o proyectos combinados, etc. Y por supuesto la parte adicional de esto es que deberemos estar promoviendo esta infraestructura para el tema de vinculación con la iniciativa privada. También para tratar de resolver problemas. El plan de trabajo, para incluir en el plan de trabajo global de la red, lo dividimos por semestres. El primer semestre, pues obviamente habrá que hacer este ya muy mencionado tema del inventario de infraestructuras nacionales. Obviamente ahí se tiene que partir de definir como red a qué le vamos a llamar una infraestructura de supercom, o sea, y qué de manera natural vamos a discriminar para no perdernos en este mundo de infraestructura, si eso no es, definir un criterio para hablar de si ya existen infraestructuras con capacidad de sumarse al esquema o simplemente son infraestructuras de uso específico. Los compromisos de la institución receptora en la idea anterior de como institución receptora a qué me debo comprometer para poder ser uno de estos centros, ¿no? Para poder recibir una de esas infraestructuras, ya sea que tenga capacidad instalada o forma de recibir o qué tengo que generar para hacerlo. Criterios de evaluación y sus parámetros van en este tema. En efecto, si hay uno en particular, un nivel de TIR que esté en pugna, bajo qué criterios más de un candidato se podría hacer la selección de esto.
Y la otra parte importante, convocatoria de nuevos miembros. O sea, no en el concepto de miembros de la red, entiendo que está en el tema de políticas y gobernanza, más bien miembros que se puedan sumar a estas. Y en el siguiente semestre habrá que trabajar ya en un tema muy formal, bajo ciertos lineamientos definidos, criterios. O sea, ahorita hablamos por regiones, empezar a ver ya de las instituciones que están en esa región, quién de manera natural podría ser un receptor de esto, ¿no? En ese tema. Bueno, básicamente ese es el asunto de la mesa de infraestructura.